Al igual que con cualquier herramienta de inteligencia artificial, la clave para exprimir al máximo las capacidades de Claude tiene que ver con las instrucciones que le vas a entregar para que realice las distintas tareas. Es decir, la estrategia de prompt que ocupes para maximizar el resultado. Por eso vamos a revisar las principales estrategias de prompting en esta clase. Ahora vamos a revisar una de las estrategias de prompting que, a mi gusto, es la más útil cuando estamos partiendo en todo lo que es interactuar con la inteligencia artificial, que se conoce como el prompting RISE o estrategias de mega prompting, que básicamente vamos a tener distintos bloques, múltiples bloques, que le van a ir dando información a la inteligencia artificial. Y aquí el ejercicio que vamos a hacer es que yo voy a ir explicando un bloque a la vez y vamos a ir viendo cómo estos bloques van cambiando la forma en que simula la respuesta. En ese sentido, yo solo voy a mandar un prompt a la vez. Primero en el costado de la izquierda, luego vamos a hacerlo de nuevo en la derecha, pero agregando un bloque adicional y así sucesivamente. Por lo que no vamos a seguir la conversación. Usualmente, una vez que llamando ese primer prompt, vamos a seguir conversando con la IA. Pero cuando lo hacemos de una sola vez, esto se conoce como Zero Shot Prompting. Es básicamente, te paso el prompt y resuelves. Si queramos ir acá a la ventana de la izquierda, y en este caso, le voy a pedir que me ayude a armar la estrategia para un nuevo proyecto. Un tema importante es que, en general, con Claude, es muy útil partir directamente con el modelo Opus 4.5, ¿ya? Porque es el modelo más poderoso. Cuando las tareas son más complejas, ocupa Opus 4.5, se demora un poquito más en contestar, pero es realmente impresionante lo que se puede hacer. Cuando son tareas más rápidas y más livianas, vas a cambiarte a Phonet o a Haiku, ¿ya? Y en este caso yo voy a poner el prompt directamente sin ningún modo de pensamiento. Esto lo vamos a ver en la clase siguiente. Así que vamos a partir acá y le voy a decir, por ejemplo, quiero que me ayudes a crear una estrategia para el lanzamiento de mi nueva comunidad de inteligencia artificial. Y este primer bloque es lo que nosotros llamamos la tarea, ¿cierto? Es qué quiero que la IA logre resolver. Así que le vamos a poner eso, ¿cierto? Y ahora Opus se va a poner a trabajar sobre esto. Entonces me encanta que estén lanzando. Y fíjate que inmediatamente Opus es tan, digamos, entre comillas, inteligente, que es capaz de darse cuenta que con la tarea tal como está, no puede resolver la tarea. ¿Por qué? Porque le falta contexto. Así que lo que vamos a hacer ahora es agregar el segundo bloque, que es el más importante, especialmente al trabajar con Claude, que es el contexto, ¿ya? Así que lo vamos a llevar a la pestaña de la derecha. Y aquí un detalle importante es que para poder hacer este ejercicio, yo desactivé la función memoria. Por lo tanto, este chat que está a la derecha no va a ver lo que hay en el chat de la izquierda y viceversa. No tienen cómo comunicarse. Así que es una respuesta 100% desde cero. Así que tenemos ahí en el chat, ¿cierto? El tarea, quiero que me ayudes a crear la estrategia, y ahora vamos a darle el contexto. Hoy el contexto es más vital que nunca. A medida que los modelos de última generación cada vez son más capaces de entender lo que quieres lograr, la clave está en cómo configuramos el contexto de manera que tenga la información que el modelo necesita para trabajar. Todos tenemos ese amigo que te empieza a contar una historia y empieza a hablarte, no, es que mi amigo no sé cuánto y que no sé quién, y tú no tienes idea quiénes son ellos. Para que la IA trabaje, no seas como tu amigo. Dale toda la información a Claude para que sepa con qué contenido tiene que trabajar. Entonces vamos a ir acá y lo voy a poner acá, por ejemplo. Es una comunidad online que usa la plataforma School y también vive en grupos de WhatsApp. Se llama, mi comunidad en verdad se llama La Patrulla Roja. Y el tema central es inteligencia artificial, apps y productividad. Ya tengo cerca de 1000 participantes y el objetivo es compartir las últimas noticias, últimas tutoriales, los cursos que hago en Platzi, entre otros. El foco es aprendizaje continuo y pasarlo bien en el caótico y lindo mundo de la IA. El grupo gira en torno a mi contenido, Rodrigo Rojo. Y se comparten links de LinkedIn, tutoriales de YouTube, y aquí tienes que darle toda la información que es necesaria para que Claude entienda el concepto, entre otros.
es una comunidad gratuita. Pero si alguien quiere colaborar, puede auspiciar en Patreon. Acá tenemos toda la información. Si tú tuvieras, por ejemplo, documentos relevantes con el contexto, por ejemplo, un plan estratégico del negocio, documentos con tablas de precio, con estructura, etcétera, acá es donde tú le cargas todo eso. PDFs, documentos de Excel, documentos de Word, mails, toda la información que tiene que saber para resolver la tarea. Por ejemplo, si tú estuvieras haciendo una propuesta comercial para un cliente, quizás acá le cargas las transcripciones de reuniones del cliente, los mails que han intercambiado y distintas ideas, fuerzas que hayan ido anotando del proceso. Mientras más contexto, mejor. Le voy a poner eso y le voy a poner enviar. Y ahora te vas a dar cuenta cómo, al agregarle el contexto, ahora Claude es capaz de tomar eso y empezar a construir esta estrategia. Dice, estrategia de lanzamiento, en el horario de roja. Tiene una base sólida, a mí personas interesadas, contenido propio. Define el momento de lanzamiento. No lance cuando estés listo, elige una fecha concreta. Opción de gancho temporal. Lanzamiento condicionado con un gran anuncio de veía, por ejemplo, en el TEUL, Semana de la Patrulla. Secuencia de contenido pre-lanzamiento, si viene algo, etcétera, etcétera. Tu propuesta de valor en una frase. Ahora en día sin nudo, gente que también está aprendiendo. Activa 2000 actuales, ¿cierto? Contenido del día. Y fíjate cómo cambia la calidad de la respuesta al agregarle el contexto. Ahora, quizá esta estrategia todavía está un poquito genérica en la forma. Y yo quiero una estructura un poquito más sólida. Y ahí es donde entra el tercer elemento de nuestra estrategia de prompting, que voy a copiar este de acá. Y aquí voy a crear una nueva conversación. Voy a ir aquí al nuevo chat. Recuerden que este chat no ve lo anterior, pero teníamos la tarea y teníamos el contexto. Y aquí te voy a enseñar otro truco de prompting, que es el indicarle secciones del prompt a la IA. Normalmente cuando estamos trabajando y empezamos a construir prompts muchísimo más largos, con muchísima más información, es bueno guiar a Claude para que entienda bien la estructura del prompt o ciertos elementos. Por ejemplo, tú podrías decirle, como los ejemplos que te voy a contar más abajo, tú podrías agregar una sección que se llama ejemplos para que la pueda tomar de una sola vez. Para hacer esto, uno puede ocupar distintos lenguajes de escritura, ¿ya? Como por ejemplo HTML o el que me gusta usar a mí que se llama Markdown. Lo llevo acá, voy a poner arriba de la sección y esto también para que a ti sea más fácil identificar las secciones mientras estamos haciendo este prompt. Te voy a poner el hashtag espacio tarea. Y esto lo que está diciendo es que esto es un título 1. Si yo le pusiera dos gatitos, ¿cierto? Sería un título 2. 3, 4, 5, título 3, título 4, título 5. Igual que en Word tenemos la jerarquía del contenido, acá hacemos lo mismo. Entonces acá le vamos a poner, por ejemplo, contexto, y con esto vamos estructurando el prompt. Para este prompt que estoy construyendo, que en verdad no es tan largo, es un poquito excesivo lo que estoy haciendo, ¿ya? Pero es para enseñarte, ¿cierto?, este truco, y además porque va a ordenar, a medida que vayamos agregando más bloques, va a ser mucho más fácil que veas qué bloque estamos trabajando. Pero normalmente es útil cuando ya tienes prompts muy largos con muchos documentos o donde hay múltiples pasos. Entonces ahora vamos a agregar el siguiente elemento que es el formato. ¿Ya? En el formato yo le indico cómo quiero que sea la estructura que tiene que tener el entregable o lo que estamos creando. Normalmente es útil ocupar el formato cuando yo tengo un objetivo de hacer algo o construir algún archivo con esto. Si es que me da una respuesta, por ejemplo, que es la carcinización, no es necesario. Pero si yo quiero con esto llevar, copiar, pegar a un documento, etcétera, me va a servir agregar el formato. Por ejemplo, acá le voy a decir, quiero que la propuesta, la estrategia, tenga la siguiente estructura. Objetivos principales y secundarios. Y cronograma del lanzamiento. Actividades clave, ordenadas por tiempo y prioridad. Responsables. Canales de comunicación. Fíjese que estoy poniendo a propósito elementos que no están incluidos a la derecha. ¿Cierto? De hecho, acá le voy a poner arriba propuesta de valor. Siempre la propuesta de valor, una de las cosas más importantes. ¿Cierto? Vamos a poner acá eh, y un resumen ejecutivo. Y un checklist, dámosle. Checklist con todos los elementos para ir marcando a medida que voy avanzando. Y lo vamos a agregar al final. Me gusta siempre ponerlo al final. Y al tiro te explico por qué. Y cerrar con un resumen ejecutivo. ¿Ya?
tú deberías poner esto, y lo que va a hacer es cambiar la estructura. Mientras va contestando Claude, te explico lo que debes poner en un resumen ejecutivo al final. Cuando estamos trabajando con un modelo tradicional, es decir, trabajar con Opus 4.5 de forma directa, o en otros modelos cuando trabajas con GPT o Gemini, cuando va a contestar inmediatamente, lo que empieza a hacer es escribir sección por sección. Entonces, si tú le pides resumen ejecutivo al principio, o un resumen del contenido, etcétera, todavía no está ese contenido escrito y por lo tanto nos va a quedar declarando lo que va a haber abajo, pero sin el detalle. En cambio, cuando lo hacemos así, va a ir al final, pero ya sabe todo lo que escribió, y por lo tanto el resumen ejecutivo va a quedar bastante más sólido. Cuando ocupas modelos de pensamiento, que lo vamos a ver en la próxima clase, eso ya no es tan necesario porque va a iterar primero antes de resolver. Y ahí da un poquito lo mismo la estructura, porque el modelo va a afinarla. Pero vamos a revisar la respuesta que nos dio Aura para ver cómo quedó. Estrategia de lanzamiento de la patrulla roja, propuesta de valor. Esto pasa para navegar el caos de la inteligencia artificial sin perderte. Lo que te lleva, ¿cierto? Dice acá, acceso a los cursos de Platzi. No, pero los links para que vayas a tomarlos, ¿cierto? Objetivos, cronograma del lanzamiento, actividades clave, fíjense que le agregó prioridades, checklist de lanzamiento y me agregó todos los elementos, ¿cierto?, a incorporar y le pasó un ejecutivo que está acá abajo. Fíjense cómo cambia la calidad de la respuesta a medida que vamos afinando la estrategia de prompt. Ahora, podemos agregar un par de elementos adicionales, ¿ya? Pero lo vamos a hacer aquí agregándolos al lado y los voy a agregar en esta oportunidad al mismo tiempo y te voy a explicar qué es lo que sucede. En primer lugar, cuando vemos estas estrategias de prompting, vas a encontrar muchas guías que dicen entrégale un rol o persona. Por ejemplo, acá le voy a poner rol y le voy a decir, eres un experto estratega en el crecimiento de comunidades online para maximizar el impacto y la llegada de nuevos miembros. Tienes más de 15 años de experiencia. Siempre dar el rol te ayuda a afinar la dirección, hace que para el modelo sea más fácil entender cuál es el cuestionamiento o cuál es la mirada que tiene que tener. Como estos modelos son generados con múltiples datos de toda la humanidad, y si no le defines el rol que tiene que tomar, se podría o lo podría interpretar en distintas partes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si bien al agregarle un rol era súper relevante en los inicios de la IA generativa, hoy con los modelos más avanzados como Opus 4.5 cada vez impacta menos. ¿Por qué? Porque el modelo es más capaz de entender a partir del contenido que le pasaste cuál es el rol que tiene que asumir, ¿ya? Ahora, si por ejemplo estás probando con la IA y te das cuenta que no está funcionando tan bien o está entendiendo el problema desde otra área de conocimiento, agrega de rol. Suma, ¿ya? Pero va a ser más relevante la tarea y el contexto. Y el otro elemento que vamos a agregar es el tono y estilo. Este básicamente lo que hace es definir el cómo tiene que escribir todo lo anterior. Normalmente lo vamos a utilizar cuando lo que estemos generando sea algo que vamos a compartir con otros, ya sea una publicación para redes sociales, un documento que se va a compartir con otras personas, un mail, por ejemplo, un mensaje, etcétera. Siempre que el objetivo sea comunicacional, escribir tono y estilo te va a ayudar. ¿Por qué? Porque va a definir el tono, el cómo lo va a escribir. Quiero que sea más humorístico, quiero que sea más políticamente correcto, más profesional, que sea para un niño de 5 años. Esto va a ocupar palabras más simples. Entonces, el tono y estilo va a ayudarnos a enfocar el cómo se va a escribir. En este caso le voy a decir, escríbelo en tono profesional y conciso. Conciso. ¿Ya? Entonces también para que trate de ser con la menor cantidad de palabras posible. Entonces acá le estoy agregando el tono y estilo y el rol. ¿Ya? Acá la respuesta no debería cambiar tanto a nivel de contenido y estructura, dado que estos son como modificadores. El rol lo va a ayudar a enfocar mejor. Y el tono y estilo en el tipo de palabras y cómo utiliza el lenguaje. Si te fijas acá, dice propuesta de valor, y es una forma muy similar a la anterior. Pero si te fijas, está siendo un poquito más concreto en cómo lo está haciendo, dado que le pedimos que fuera conciso. Esto te va a ayudar mucho a ocupar estos bloques para trabajar de forma más rápida. Ahora, hay un bloque adicional que es sumamente interesante y para mí funciona como un comodín, y es el ejemplo. ¿Por qué? Porque según el ejemplo que le entregué, nos puedes omitir algunas de las otras partes. Por ejemplo, le podrías entregar un documento que ya tiene la estructura
de cómo tiene que trabajar, o un documento que ya tiene el tono y estilo porque es una referencia de un post anterior que habías creado. Entonces el ejemplo, le dices, ocupa el estilo del ejemplo y le adjuntas el ejemplo o se lo pegas abajo y automáticamente te ahorras el formato, te ahorras el tono y estilo, etc. Funciona sumamente bien y ahí lo importante es tener claro que la información que tú ya has tenido o has generado al trabajar en el día a día, puedes utilizarla como fuente de inspiración para darle más contexto y darle tono y estilo y formato a la inteligencia artificial para que cree estas respuestas. Bueno, ahora ya tenemos esta respuesta, así que yo voy a cerrar uno de estos y me voy a quedar solo en esta interfaz. Porque una vez que tú ya le das un muy buen prompt de inicio, obviamente puedes seguir complementando y trabajando usando la inteligencia artificial. Aquí viene el rol conversacional que tiene todos estos modelos. Por ejemplo, ahora que ya tengo todo este cronograma, yo le podría pedir que me haga un mensaje para enviar a un colaborador para que se entere de esto. Pero decir, por ejemplo, ahora que tenemos el cronograma y plan armado, crea un mail para compartir con el equipo explicando esta estrategia y, que va a ir adjunta. Que va a ir adjunta. Usa un tono cercano y... un tono cercano, vamos a poner ahí. Entonces le estoy pidiendo ahora que haga otro elemento relacionado a lo anterior. Y esto se conoce como el prompt progresivo. Es decir, yo le pido una cosa, que me arme la estrategia, pero luego yo le puedo ir pidiendo cosas adicionales donde lo que ya está en la conversación pasa a ser parte del contexto. Y por lo tanto ahora yo puedo seguir trabajando y profundizando y corrigiendo y la IA ya sabe lo que está hacia arriba. Y vamos a ir trabajando. Entonces fíjense que me dice asunto, plan de lanzamiento. Arrancamos. Hola equipo, espero que estén bien. ¿De qué se trata? ¿Qué van a encontrar? ¿Quiénes de ustedes? Próximos pasos. Salud. Vamos con todo, Rodrigo. Y ahí podríamos seguir trabajando y decirle, por ejemplo, ahora que ya está listo, ahora que está listo, y quiero que crees la descripción para la comunidad en WhatsApp. ¿Ya? Porque en WhatsApp podemos agregar ciertos estos elementos. Entonces ahora le estoy pidiendo esto. Y fíjense que ahora ni siquiera tengo que darle todo el contexto de información. Eso significa que estoy trabajando con la conversación completa. Pero fíjense que los contenidos que me está diciendo están relacionados a lo que ya está. Acá estamos ocupando una cosa que se llama la ventana de contexto, que todos los modelos de inteligencia artificial tienen. En el caso de los modelos de Claude, esta ventana de contexto es de 200.000 tokens. 200.000 tokens es básicamente la unidad de medida cuando te va escribiendo la IA de bloque en bloque. Esos son los distintos tokens. Pero si lo llevamos a un mundo más nuestro, podríamos decir que 200.000 tokens es más o menos un libro de entre 200 y 300 páginas. Por lo tanto, la conversación puede ser súper larga sin que se termine. Y una vez que llegues como al límite del contexto, lo que hace Claude es una cosa muy particular, exclusiva de esta herramienta. Y es que va a compactar la conversación. Es decir, una vez que llegas al límite, lo que hace es resumir ese contexto y parte de la conversación, tú sigues trabajando con él, pero parte de la conversación con ese resumen. Entonces hace referencia a lo anterior. La conversación sigue estando hacia arriba, pero ya no la lees, sino que tiene internalizado un resumen de la conversación y avanza desde ahí. Pero puedes trabajar continuamente con la conversación sin llegar al límite. Obtener buenos resultados al trabajar con una inteligencia artificial como Claude depende exclusivamente de ti. Y para eso es muy importante dominar el arte del prompting. Aquí te enseñé un par de trucos para que empieces tu aventura jugando con la herramienta, pero si quieres profundizar, puedes ir al curso de Prompt Engineering que tenemos aquí, donde te enseñamos muchas técnicas más para ir trabajando. Ojo, termina primero este curso y luego te vas a irse.